Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano Aguiló y hoy vamos a hablar de la aplicación del comunismo en China, el gran salto adelante y la posterior muerte de hambre de aproximadamente 40 millones de personas. Un siglo mató a tanta gente como el siglo XX. Tuvimos guerras, enfermedades y hambrunas. De esas hambrunas hubo algunas provocadas por decisiones políticas. El caso más terrorífico y probablemente el más olvidado fue el de la China comunista de Mao Zedong entre 1958 y 1961. Proceso denominado como el Gran Salto Adelante, en el que murieron de hambre entre 30 y 45 millones de personas. China es la civilización más antigua y continua del planeta. Desde su unificación en el año 221 a.C. y hasta entrado el siglo XX fue un único imperio. Sin embargo, en el año 1911 la sociedad china se encontraba en estado de ebullición. El gobierno imperial de la dinastía Qing fomentaba el atraso y la decadencia. En este contexto, un grupo de revolucionarios inspirados por ideas occidentales tomó el poder y acabó con el sistema imperial. Unos años después surgirían dos líderes con intereses contrapuestos. Por un lado, Chiang Kai-shek, de la Kuomintang, el partido gobernante y de carácter nacionalista. Y por otro lado, Mao Zedong, del Partido Comunista, que proponía un proyecto inspirado en la Unión Soviética y en las ideas del marxismo-leninismo. Estos dos líderes y sus respectivos partidos no tardarían en enfrentarse. Sin embargo, en 1931 el imperio japonés invadiría China. La gravedad fue tan grande que la Kuomintang y el Partido Comunista tuvieron que unirse para defender a China de la invasión japonesa. En 1945 el imperio japonés sería derrotado. A partir de ese momento retornarían las hostilidades entre los dos grupos de una manera feroz. La guerra civil llegaría a su fin en el año 1949 con la victoria comunista. Mao sería proclamado el nuevo líder absoluto de la sociedad china. Mientras tanto, Chiang Kai-shek tuvo que huir a la isla de Taiwán. Mao asumió con la promesa de construir una sociedad más justa. Obviamente se alineó con la Unión Soviética y proclamó su evidente oposición al capitalismo. Habiendo consolidado su poder, inició un programa de reformas agrarias que duraría hasta 1958. Las tierras fueron expropiadas a los terratenientes y entregadas a los campesinos para que las cultivaran. Una de las principales ideas de Mao era la visión de los campesinos como motor de la revolución y del desarrollo del comunismo. Tradicionalmente las ideas marxistas señalaban que era el obrero industrial el que iba a llevar a cabo la revolución. Sin embargo, esto era muy difícil en China debido al casi nulo desarrollo industrial. Por eso Mao señalaba que era desde el campesinado donde se debía hacer la revolución. A pocos años de instalado el régimen, ya se habían asesinado a más de 3 millones de personas provenientes de la clase media rural y de los terratenientes. Cada vez más ciudadanos chinos veían con descontento las políticas del gobierno. Como respuesta, Mao llevó a la práctica una campaña llamada el Movimiento de las 100 Flores en el año 1956. La idea era abrir el debate y recibir opiniones de opositores de cómo se debía gobernar China. Lo que en un principio parecía una medida de democratización terminó en todo lo contrario. Se estima que 500.000 de personas fueron asesinadas por expresar sus ideas durante este periodo. En el año 1958, tras varias idas y vueltas, Mao decidió poner en práctica un programa que cambiaría para siempre la sociedad china, el Gran Salto Adelante. Como habíamos visto antes, Mao en un principio pensó al comunismo en China como algo esencialmente agrario, pero luego repensó su teoría y decidió cambiar el rumbo. China no solo debía ser una potencia agrícola, sino también una industrial. La productividad de ambos sectores tenía que aumentar y de esta manera terminar con el problema estructural del hambre. El objetivo era lograr que en 15 años China produjese más acero que Gran Bretaña. ¿En qué consistía el plan? Bueno, básicamente en forzar a la gente a agruparse en comunas que se iban a dedicar tanto a la producción agrícola como a la industrial. China no contaba con capital económico, pero sí con un numeroso capital humano. Para 1958, China tenía una población estimada de 700 millones de personas. La idea era utilizar ese potencial en mano de obra para sustituir la falta de tecnología. En términos más coloquiales, obligar a la gente a que trabaje mucho más de lo que venía haciendo.
Como dijimos antes, para lograr esto, el régimen maoísta forzó a la gente a agruparse en las llamadas comunas populares. ¿Qué eran las comunas? Bueno, unidades de producción en donde el Estado controlaba casi todos los aspectos de vida de las personas. Las mismas se dedicaban tanto a la producción agrícola como a la industrial, a través de hornos artesanales dedicados esencialmente a producir acero. El tipo de producto y la cantidad producida eran indicados desde Beijing. Cada comuna tenía autoridades del partido que organizaban y controlaban que todo marche según los preceptos de la cúpula gobernante. Además, estas autoridades eran las encargadas de distribuir los medios de subsistencia, como alimentos o ropa. Por otro lado, la propiedad privada fue totalmente abolida, junto a los mercados locales y la utilización del dinero. Las tierras que habían sido entregadas a los campesinos unos años antes fueron expropiadas. O sea, el mismo gobierno chino que había expropiado las tierras de los terratenientes para dárselas a los campesinos, ahora las volvía a expropiar. Además, todas las pertenencias de las familias fueron confiscadas, como muebles, animales o ropa. Las familias chinas fueron obligadas a adoptar una nueva manera de vivir. El gran salto no fue solo una estrategia que buscaba mejorar la economía, era algo más ambicioso, un intento por refundar la vida social. La jornada de trabajo empezaba al amanecer y terminaba por la noche. Se comían comedores colectivos y se crearon guarderías para que la mujer también pueda trabajar en el campo. Los hombres y mujeres dormían en habitaciones separadas y las relaciones estaban reguladas. La frase que se usaba para motivar a la gente era: trabajas duro unos pocos años, felicidad durante 1000 años. La primera comuna fue creada en la provincia de Henan. Este modelo no se tardó en extender al resto del país hasta implementar alrededor de 25.000 comunas con unas 5.000 familias en cada una. Los informes iniciales sobre el nuevo modelo eran favorables. Sin embargo, cabe señalar que no eran del todo fiables, ya que algunas autoridades locales del partido falseaban datos para adjudicarse méritos y así poder ascender en la jerarquía política. La cosecha de 1958 fue recogida parcialmente debido a que millones de agricultores fueron trasladados a proyectos de infraestructura. De este modo, numerosos campos fueron abandonados. Además, en un intento de hacer sombra a la URSS en la carrera hacia el comunismo, el gobierno tomó la decisión de recortar las importaciones de alimento y aumentar las exportaciones, mostrando así al mundo sus novedosos éxitos. Por otro lado, se implementaron nuevas técnicas de arado y de control de plagas. El gobierno chino decretó que fueran completamente eliminadas 4 especies consideradas letales para las cosechas: ratones, moscas, mosquitos y gorriones. El argumento para exterminar al gorrión era que devoraba el grano almacenado. Los resultados fueron nefastos. El ave fue prácticamente extinguida de China, pero su desaparición provocó que plagas de insectos como la langosta devastaran los cultivos. La producción se redujo enormemente en los campos que siguieron dichas técnicas. Esta situación obligó al gobierno chino a rectificar la decisión, teniendo que importar gorriones desde la URSS. A día de hoy todavía no se han recuperado las poblaciones de gorriones previas al exterminio. La introducción de técnicas pseudocientíficas, el sistema de comunas, la manipulación de datos y la eliminación de la iniciativa privada provocaron que aparecieran las primeras hambrunas a principios de 1959. Con esta primera ola de hambrientos y muertos, las noticias llegaron a Mao, pero se mostró totalmente escéptico. Mao creía que todo era una confabulación contra él de gente que quería acaparar el grano y entonces se lanzó a la caza de ellos, dando como resultado torturas y muertes. A partir de acá iniciarían las primeras críticas hacia Mao dentro del partido. En 1959 la cosecha se había reducido a unas 30 millones de toneladas respecto al año anterior. Sin embargo, las autoridades locales de las comunas no lo reportaron. Como consecuencia, el gobierno decidió imponer cuotas de producción más altas a las comunas. Se llegó a un punto a que los campesinos tenían que entregar todo lo cosechado, quedándose sin nada para su propia subsistencia. La parte más dura llegó a inicios de 1960. El alimento comenzó a escasear y se procedió a racionarlo. La gente tenía derecho a aproximadamente 250 gramos de alimento por día. Por otro lado, hicieron que las comunas compitiesen entre sí y a la que más producía le daban más alimento. Existen testimonios de gente que tuvo que comer barro, cortezas de árbol y hasta cadáveres de muertos. Como
Como dije al principio del video, el saldo de muertes se calcula entre 30 y 45 millones dependiendo del historiador. Para tomar dimensión, es como si la mayor parte de la población argentina desaparezca. Para 1961 la situación no daba para más y se tuvo que poner fin al gran salto adelante tras las presiones de la oposición del partido. Se tomaron entonces ciertas medidas de urgencia, como volver a importar grano, retornar al viejo sistema de parcelas privadas familiares y autorizar a que abrieran mercados locales. Si bien a veces se argumenta que Mao no estaba realmente al tanto de la destrucción que estaba provocando, esto no es tan así. De acuerdo al historiador especializado en China, Frank Dikötter, Mao en una reunión del partido dijo lo siguiente: cuando no hay suficiente para comer, la gente muere de hambre. Es mejor dejar que la mitad de las personas mueran de manera que la otra mitad pueda comer hasta saciarse. ¿Cómo puede ser que la que fue la mayor hambruna de la historia sea tan poco conocida? O que un personaje como Mao no esté en el mismo nivel que Hitler dentro de los dictadores más sanguinarios de la historia. O que sea un hecho histórico que casi no se ve en las secundarias o en las facultades. Para los que quieran responder estas preguntas, les pido que lo hagan abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y espero que se suscriban al canal. Abrazo grande.